Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. México vivió acontecimientos de enorme importancia para la vida económica, política y social durante 2014. Son hechos que ya marcan la historia reciente del país y que sin duda serán determinantes en el devenir del año que está por iniciar. Para hablar sobre los hechos relevantes del año, me acompañan en esta mesa Verónica Ortiz. Buenas noches, Verónica. Buenas noches a todos. Pepe Ureña, ¿cómo te va? Noches. Gustavo Rentería, me gusta estar contigo. Hola, igualmente. Javier, un saludo a Luis Carlos Ugalde. Bienvenidos, buenas noches. Yo soy Javier Oliva y antes de abordar nuestro tema del día de hoy, los invito a ver la nota que les hemos preparado. El año 2014 es un parteaguas en la historia de México. Por un lado, la consolidación de históricas reformas estructurales como la energética y de telecomunicaciones, y por otro, un profundo replanteamiento para fortalecer el Estado de Derecho luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en hechos donde autoridades locales y el crimen organizado estuvieron implicados. En materia económica, el país creció 2.7% y mantiene su expectativa de hacerlo en 5% para 2018, derivado del impacto de las reformas. El año cierra con la caída en el precio del petróleo y la volatilidad del peso frente al dólar. En la meta de lograr un México en paz, autoridades federales implementaron en Michoacán una estrategia de seguridad encabezada por el comisionado Alfredo Castillo. La Estrategia Nacional contra el Secuestro ha logrado contener este delito y la captura de capos del narcotráfico como Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Beltrán Leiva y Vicente Carrillo Fuentes. En materia política, en 2014 nacieron 3 nuevos partidos y otro, el PRD, enfrentó su peor crisis con la renuncia de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas. Con nuevas reglas y nuevo instituto electoral, arrancó el proceso para los comicios del 2015. Otros temas que marcaron la agenda del año que termina fueron el de Tlatlaya, por lo que 7 militares fueron consignados, el conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional, el caso de oceanografía, el cierre de la línea 12 del metro, la contaminación de ríos de Sonora y la destrucción provocada por el huracán Odil en Baja California Sur. En el plano internacional, la atención se centró en noticias como la epidemia de ébola, que cobró la vida de 6,000 personas en África, la crisis de los niños migrantes en Estados Unidos y las acciones del presidente Barack Obama para legalizar a 5 millones de migrantes, el conflicto entre Rusia y Ucrania por Crimea y la abdicación del rey Juan Carlos en medio de escándalos de corrupción. 2014 también será recordado con dolor por la muerte de personajes como Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Lorenzo Zambrano y Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Muy bien, estamos aquí de vuelta. Tenemos una gran cantidad de temas que analizar, pero yo quisiera proponerles a mis amigos de la mesa, desde luego, los temas de las reformas estructurales. Yo creo que, como bien lo señaló el presidente de la República recientemente, este año para México es de claroscuros. Me parece que el tema de las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones, energéticos y la reforma político-electoral, sin duda, son aspectos que concentraron la atención, tanto nacional como internacional, sobre los cambios en nuestro país, Verónica. Sí, a mí me parece que si algo marca este 2014 es el tema de las reformas, en positivo me refiero, ¿no? Sí, claro. Obviamente, como bien dices, hay claroscuros, pero me parece que con todo y los temas muy, muy graves de inseguridad, de violencia que nos siguen, digamos, persiguiendo y que a los cuales no hay que dejar de atender, no podemos soslayar el hecho inédito y el histórico verdaderamente de la aprobación de las reformas estructurales. Tú dabas 3 ejemplos, pero fueron 11, y más la legislación secundaria, es decir, completamos el ciclo, porque muchas veces nos quedamos en esto de los grandes anuncios de las reformas constitucionales. No, efectivamente en esta ocasión sí completamos el ciclo, y algo que me parece a mí muy destacable es que lo completamos mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, y eso me parece que es algo inédito en la historia de México. Lo que fue el pacto derivado de la necesidad
necesidad justamente de este consenso político para avanzar y no de una emergencia o una situación de una crisis económica como siempre habíamos tenido los antecedentes de los pactos anteriores. En esta ocasión, digamos, no fue esa emergencia económica la que detonó esta idea de pactar, sino la necesidad de justamente ir adelante. Y lo que tenemos ahora frente a nosotros es el reto de implementar estas reformas, sino que justamente se puedan empezar a ver los resultados y los frutos. Es la etapa más difícil porque es mucho menos visible, es decir, es más, vende más el tema de cómo están opinando los partidos y si se logran los acuerdos y los votos necesarios en el Congreso. Ahora lo que es menos visible, pero es una tarea quizá mucho más importante, es la de lograr aterrizar estas reformas, porque mucho de la raíz de los problemas de inseguridad también vienen de la desigualdad. Y estas reformas lo que buscan es darle una plataforma de mucho mayor desarrollo al país y ya dependerá de lo que hagamos justamente en estos años venideros el que lo podamos lograr. Pepe, Gustavo. Fíjate, Javier, que la reforma de telecomunicaciones nos permitirá pagar la línea con un costo más accesible. Las largas distancias. Las largas distancias, que esto será a partir de dentro de unos 3-4 días. Ya no existirá la famosa LADA que nos hace un boquete en el bolsillo. En la acción energética es histórico porque hubo un cambio constitucional, se utilizó como bandera de la izquierda por muchísimos años y pudo el titular del Ejecutivo, con las 3 fuerzas políticas más importantes del país, sentarnos a la mesa del Pacto por México. Pero yo me quiero detener en la reforma político-electoral. Se acaba el IFE y empieza el INE. Todos son nuevos consejeros a la mesa y además las famosas instituciones electorales en los estados cambian, se renuevan, se revitalizan y hay que recordar, ya tendremos un programa para analizar lo que viene en 2015, habrá unas elecciones históricas. Nunca en la historia de México se van a elegir en un mismo día a tantos representantes populares. Claro. Habrá, efectivamente, y habrá elecciones en muchos estados y en 9 de ellos se renovará al gobernador. Pero en la reforma político-electoral nacen 3 nuevos partidos políticos. Va ligado, son fórmulas y caminos distintos, pero nace con la reforma político-electoral 3 nuevos partidos y se dice ahora en las nuevas reglas que tendrán que obtener el 3% de la votación, es decir, 3% de los que salgan ese domingo 1 de junio de la votación efectiva. Y esto hace más complicado seguir participando en política. Era una petición añeja de los ciudadanos mexicanos, de los votantes. En Alemania es del 5%. Fíjate, yo creo que vamos para allá. Es decir, yo creo que los mexicanos queremos que haya una real competencia, que haya una expresión distinta de voces, pero lo que quieren los mexicanos es de que no les estén regalando automóviles, computadoras y que sea un negocio familiar. Hoy el umbral yo creo que va a llegar a un 5%. Y en la reforma político-electoral, entiendo, se achican las campañas políticas y... Se adelanta un mes, ahora son en junio. Efectivamente, y se hace para acá la elección para que en algún momento únicamente los mexicanos vayamos a votar nada más cada 3 años. Sí. Había estados de la República donde tenían 4 o 5 elecciones en un mismo año. Sí. Y pues los políticos, mejor dicho, los representantes populares y los gobernantes no podían hacer su trabajo. Claro, antes de irnos al primer corte, Pepe, no sé si tú quisieras dejar planteado. Claro, vamos a regresar contigo, obviamente. Así ya va a terminar el primer segmento. Bien, yo creo que hay una buena noticia en todo lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses. Se ha seguido trabajando en la consolidación de las reformas estructurales. Se está negociando, Pemex está haciendo alianzas estratégicas, la Secretaría de Energía está lanzando convocatorias para inversión y esto, por lo menos a nivel internacional, permite decir que se está trabajando y que las instituciones están trabajando, de que no hay parálisis, de que no está el país inmerso solamente en la violencia y quizá esto dé buenos resultados en los próximos meses y quizá o antes del 18, como nos dijeron, para el 5%. En torno a las elecciones, yo no soy tan optimista.
Hablábamos del 5% como base para un registro de partido. Qué bueno que así fuera. Pero comenzamos con el 1.5%. Así es. Ahorita estamos en el 3%. Los nuevos partidos, hay uno que es muy sólido por quien lo dirige, y dos que no tienen tanta base y que sí se ve que uno de ellos específicamente está influenciado por pastores evangélicos. Pepe, me están presionando desde el... y regresamos contigo. Vamos a nuestro primer corte, estamos siguiendo el balance del 2014. Muy bien, estamos aquí de vuelta en el segundo bloque del análisis del año 2014 y nos habíamos quedado pendientes con tu intervención, Pepe. Sí, hablábamos de las próximas elecciones, de los nuevos partidos. Yo no soy optimista con las nuevas fuerzas. Hay una que sí tiene base, que tiene un liderazgo y que quizás ya las encuestas le dan prácticamente el registro, le pronostican el registro. Otros dos que no tanto. Cuando se habla de 3%, realmente estamos hablando del 1,5% del padrón, digamos. Si hay una participación de 50% de la intermedia, realmente es el 1.5% del padrón, es bajísimo y tiene, o sea, realmente no son reglas duras. Va a pasar lo que hemos visto con la historia desde la reforma política del 79. En cada elección suben unos partidos y bajan otros. En esta ocasión habrá unos, como pasó con los viejos antaño, el PARM, el PPS, se fueron y llegaron otros. Ahora pueden irse, pues no sé, el PT, el Movimiento Ciudadano, quién sabe qué suceda con el PRD, digo, no para perder el registro, pero sí para marcar una tendencia a la baja. Pero esa es la dinámica de la democracia. Claro. Qué bueno que la ley electoral, otros ganan y otros pierden. Y los que cumplieron con los requisitos que marca lo que llamábamos antes el COFIPE, ahora la nueva ley electoral, marca estas fórmulas, pero claro. yo al contrario, yo festejaría que ahora aumentaron, digamos, el umbral de 5% y quien no lo cumpla, pues que se vaya. Que se depure, ¿no? Yo les quisiera proponer, no sé qué les parezca, si este tema lo tratamos al inicio del año, porque precisamente como de perspectivas. Pronósticos, claro. Y nada más no dejar de mencionar un cambio también muy importante en la ley electoral, la reelección consecutiva de presidentes municipales, diputados y ¿Qué no senadores. aplicará para esta primera elección? No aplica, pero ya está aprobado. Y esto es muy importante. Y bueno, conforme a la nota también de introductoria del programa de hoy, pues, obviamente el tema de la inseguridad, ¿no? en el país y sobre todo acontecimientos como los acaecidos el 26 y 27 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala, pues evidentemente han sido la pauta, el agravamiento de la situación también en alguna parte del estado de Michoacán y en algunas zonas del país donde los índices delictivos no permiten que se regrese a la vida cotidiana. Yo creo que en ese sentido sí es uno de los temas importantes, fuertes, de esta parte difícil, ¿no?, de la agenda nacional, Verónica. Sí, sin duda. Como lo mencionas, los hechos en Iguala, digo, fue una brutal sacudida que nos regresó a una realidad que no hemos podido superar. El gobierno federal, el presidente respondió con una serie de propuestas que llegaron nuevamente al Congreso de la Unión y que sin embargo no recibieron el apoyo pues necesario, digamos, de todos los partidos, y me parece que ahí hay una llamada de atención muy, muy importante, porque estamos entrando justamente en esta dinámica preelectoral en donde ya los partidos parece pues que, digamos, están haciendo más sus cálculos políticos que volteando a ver a la situación apremiante de inseguridad y de violencia que les reclamamos el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que haya una responsabilidad grave para los partidos, justamente en vísperas de estas
elecciones intermedias. Gustavo lo decía muy bien, hay 9 estados que van a renovar gubernaturas, entre ellos Michoacán y Guerrero, justamente estados en donde... Focos rojos, pues, ¿no? Son focos rojos, claro. Exactamente, y así incluso hay, digamos, el programa especial dirigido a estos estados también junto con Jalisco. Entonces, el foco no se puede perder por el tema de la competencia electoral, sino muy al contrario, es decir, tendrían que tomar el liderazgo los partidos en depurar lo que van a ser la selección de candidatos que van a presentar, para que no nos vuelvan a pasar temas como el del alcalde de Iguala, que después ya todo mundo sabía, digamos, de las relaciones peligrosas de esta persona y demás, o de los antecedentes, sino que eso sea una depuración previa que hagan los partidos antes de llegar a la contienda electoral. Y se hizo un esfuerzo muy importante, entró en funcionamiento la gendarmería, por ejemplo, ¿no? Creo que tal vez es una decisión muy importante en ese sentido. Fíjate, Javier, que yo diría que el tema de la seguridad en el 2014 para el gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales es de claroscuros. A ver, hay que festejar y hay que aplaudir que la policía, los órganos de inteligencia, el ejército, la marina, la PGR, oye, agarraron al Chapo Guzmán, agarraron a Héctor Beltrán Leiva, agarraron a Vicente Carrillo Fuentes, pero nos alcanza la realidad, como bien dice Verónica. El caso de Iguala Guerrero, el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pues parece que entierra este éxito policíaco, este éxito de inteligencia. Hay que recordar también que en este año se van 2 gobernadores. El gobernador de Michoacán y el gobernador de Guerrero salen de sus puestos, renuncian, los obligan, los arrinconan por casos de terrible inseguridad. Repito, es de claroscuros, hay avances, pero estos avances no se pueden cacaraquear cuando tenemos situaciones terribles que nos ponen en un escenario internacional de terrible inseguridad, como el caso de Iguala Guerrero. Varias veces México estuvo desafortunadamente en la lista de alertas turísticas en Estados Unidos, Pepe. Así es. Fíjate que en este caso me llama la atención un hecho. Yo creo que falta visión de Estado de nuestros partidos políticos y de nuestros políticos. Hay el fenómeno del que estamos hablando, que es el de Iguala. Participa un alcalde de un partido, el PRD, en un gobierno estatal del PRD, y sin embargo le están cargando toda la culpa al gobierno federal. En aras de eso olvidan su responsabilidad, pero tampoco colaboran para solucionar. Quizá lo positivo por parte del PRD es la actitud del dirigente Carlos Navarrete de haber anunciado medidas para investigar a varios políticos de su partido. Lo está haciendo con un alcalde de Soledad, municipio de Soledad de San Luis Potosí, y con varios de Morelos. Entonces, eso es positivo, pero no sé por qué no tienen visión de Estado nuestros políticos. Sí, y yo sí quisiera destacar también el papel de las fuerzas federales, en particular de las Fuerzas Armadas, la labor de coadyuvancia que han estado haciendo, incluso en la operación que se inauguró recientemente en el Ajusco, ¿no? En la colindancia entre el Estado de México y, por supuesto, el Distrito Federal. Entonces, sí me parece que esa parte también es muy importante, porque justo lo que tú planteas, en la medida en que no hay una coadyuvancia, un compromiso por parte de las autoridades locales, la Federación sigue haciéndose cargo de... en la crisis en Tamaulipas, se acordarán, ¿no? Tuvo que dividirse el Estado en 4 zonas, 2 le dieron a la Armada, 2 a la Defensa Nacional. Lo mismo ahora en la operación que se anunció por parte del secretario de Gobernación en Iguala. El comandante es un general, el general Dena es el responsable de la operación y de articular todos los esfuerzos institucionales. Yo creo que esa parte, mientras se le siga cargando la mano, ¿no? En términos de coordinación a las Fuerzas Armadas, pues el problema quiere decir que sigue estando muy serio a nivel del municipio. Y hablando de claroscuros, llega un comisionado con un antecedente eminentemente policíaco de Procuración de Justicia como Alfredo Castillo a Michoacán, y
ha habido avances, repito, si se ven los números, ha habido avances, pero a punto de concluir el año nos enteramos de un enfrentamiento de dos grupos de autodefensas rurales, muere el hijo de Hipólito y otra vez pareciera que todo se va al cesto de la basura. La alta vulnerabilidad por la terrible inseguridad que padecemos todos, porque están metidos todos los partidos políticos y han fallado todos los gobernantes de los 3 niveles de gobierno. Pareciera que no dimos un paso hacia adelante. Nos queda un minutito. Sí, yo solo apuntaría también, me parece, un llamado a la sociedad. Así como hemos dicho que es un foco rojo para los partidos y que nos deben los partidos justamente esta depuración de candidatos y de gentes ya en puestos de cargo de elección popular, creo que la sociedad sí debe de hacer también una distinción muy clara entre las protestas violentas, digamos, y las protestas digamos, pacíficas. Y sí se me hace que tiene que haber un reclamo. No ha habido reclamos por los policías agredidos, no ha habido reclamos cuando los que caen Acapulco, exactamente, ¿no? Son gentes de la seguridad y el orden, y me parece que ha habido muy poca denuncia de cuando las manifestaciones sean infiltrados de cualquier parte, pero denuncias de que no se recurra a la violencia, porque no se puede combatir la violencia o exigir justicia con más violencia. Así es. Vamos a nuestro corte y regresamos para el tercer bloque. Hoy estamos analizando el 2014. Muy bien, estamos ya aquí de vuelta para el tercer bloque y último de este programa, que lo estamos dedicando a analizar el 2014, y ahora vamos a abordar rápidamente los temas internacionales, desde la guerra no declarada entre Ucrania y Rusia, las elecciones intermedias en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano alcanza la mayoría en ambas cámaras, y el presidente Obama ha comenzado a gobernar por decreto, como también lo hizo en su momento Ronald Reagan o William Clinton. Desde luego también tenemos el tema de lo que se refiere a este gran acontecimiento hacia finales de año, el restablecimiento o el inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En fin, tenemos una variedad extensa de temas, Verónica. Sí, sin duda, porque ha sido un cierre de año muy, muy interesante en la arena internacional, y como bien dices, bueno, destaca el tema del inicio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y es muy interesante porque justamente Barack Obama, digamos, ya liberado de la presión electoral, ¿no? De la paliza también, ¿no? Que le pusieron al Partido Demócrata, está ahora tomando acciones ejecutivas en el sentido que originalmente le pedían sus electores, sobre todo, ¿no? Es decir, el tema de los migrantes, ¿no? Ya tomó acción ejecutiva y le dijo al Congreso, bueno, pues si ustedes me persisten en bloquear la reforma migratoria, yo voy a hacer lo que está a mi alcance, ¿no? Que es la acción ejecutiva para ayudar a los famosos Dreamers, ¿no? Y tratar de frenar la deportación, ¿no? Que estaba habiendo de más de 2 millones de gentes que han tenido que regresar a México y a los diversos países de Centroamérica. Entonces toma esa medida y ahora los vuelve a tomar por sorpresa, digamos, los rebasa nuevamente al Congreso norteamericano y pues se va por la vía de lo que puede hacer, digamos, en sus facultades de titular del Ejecutivo, y él no puede, por ejemplo, levantar el bloqueo porque necesita la aprobación del Congreso, pero sí lo que puede hacer es levantar restricciones en materia de viajes, en algunos temas de facilidades de importación o exportación, de temas comerciales, en temas de incluso de ayuda para cuestión de desastres naturales. Es decir, como que va, digamos, moviendo el tema hacia la total normalización, que me parece que eso es algo que ya va a ser irreversible, porque hay solo un dato también del electorado. Y los cubanos que tuvieron que salir de la isla y los digamos, los de mayor edad, es decir, mayores de 55, 60 años, son los que guardan, digamos, esta como pues idea de que a Fidel y a los hermanos Castro no se les debe de dar ninguna concesión y hasta que ellos no dejaran el gobierno se podía restablecer. Pero ya los descendientes de estos cubanos, los jóvenes que ya viven
viven en Estados Unidos y para los cuales pues esta Guerra Fría ya es un poquito anacrónica, esos están apoyando el restablecimiento de las relaciones y el levantamiento del embargo. Entonces Obama ha leído muy bien ese tema. Sí, el bloqueo es una reliquia de la Guerra Fría, francamente. ¿No? Así es. Bueno, en primer lugar, yo felicito a la mesa. Tenemos un analista de primera hecho en una síntesis maravillosa, Verónica. De verdad. Yo agregaría sobre este asunto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Barack Obama y los Castro, que le toca en vida a Fidel Castro Ruz. Sí, claro. Es decir, si bien se cierra la cortina o acaba la Guerra Fría con lo que apenas se anunció hace unos días y que va a llevar a que se quite el inhumano bloqueo económico a la isla, quedará para la historia ese todos somos americanos de Barack Obama al concluir el discurso. Hay que decir que este es el resultado del último año de las negociaciones. Lo mantuvieron en perfecto secreto. Y salen a las 12 del día. Con el Papa, ¿no? Y el día del bueno, cumpleaños a eso del voy. Papa, El día del cumpleaños del Papa. Y exacto, a las 12 del día, tanto en Washington como en La Habana, salen cada quien en sus respectivas televisoras. Oye, ¿por qué no lo hicieron juntos, dándose la mano? ¿Por qué no estaba Fidel? Así lo decidieron. Y algo que destacan. El día del cumpleaños de un Papa, de su santidad, el jefe de la Iglesia Católica, para los creyentes el representante de Dios en la tierra, y ambos mandatarios diciendo gracias a que él nos hizo manita de puerco. Era época navideña. Bueno, pero no se había logrado en 50 y tantos años. 55 años. No se había logrado. Bueno, entonces yo creo que es algo verdaderamente importante histórico. Así es. ¿Cómo va a cambiar el concierto de naciones? Vale la pena analizarlo. Algunos me decían luego al conocer la noticia, caramba, se nos van a ir los turistas a Cuba. Vamos a irlo analizando, va a pasar tiempo para ello, pero es fundamental. Que hay una cosa, todo lo que es el bloque del ALBA, la reelección de Dilma Rousseff, la reelección de Evo Morales, también da un contexto muy propicio para este restablecimiento. Es decir, básicamente los partidos de centroizquierda en donde no hay reelección, como en El Salvador o en Uruguay, ganan otra vez la presidencia. Entonces, todo ese contexto lo hace Maduro, Javier, amigos, felicitan, saludan, aplauden la decisión de bajarle el tono a este conflicto anacrónico a Barack Obama. O sea, hasta el mismo hijo de Chávez, porque así se dice, hasta el mismo hijo de Chávez saluda, felicita, aplaude la decisión que han tomado los Castro y Fidel todavía vale la pena decirlo. Fíjate, hablaban de la intervención del Papa Francisco, pero siempre que la Iglesia ha tenido un Papa de avanzada, muy activo en la agenda internacional como fue Juan Pablo II, se ha logrado algo. Juan Pablo II consiguió el Muro de Berlín. Claro. Entonces, como que sí marca hitos el Vaticano, la Iglesia Católica, y además, extraño, con dos presidentes que no son católicos. Por cierto, sí, uno es protestante y el otro parece que es agnóstico, al menos en ese sentido. Ahora, lo interesante es también este contexto para México, ¿no? México del puerto de Tuxpan zarpó el Granma, vivieron los líderes de la Revolución Cubana en México. Oye, entonces, va a ser un ajuste muy importante. En la época del presidente Cárdenas, yo diría, no se financió, pero está comprobado que había aquí una ola ideológica fundamental para ir ahí a María Cochinos y derribar a Batista. Pero fíjate qué importante, la relación del presidente Fox y del presidente Calderón en contra de Cuba, creo que se comenzó a enfriar la relación. Fue terrible, eso acabó con una política histórica de respeto a los otros pueblos. Pero algo fundamental, y hay que felicitar al secretario Meade y al propio presidente Peña Nieto, es que al llegar miró hacia acá y miró hacia allá, es decir, no miró hacia el norte. Y hay un saludo histórico del presidente Peña Nieto con el ahora presidente de Cuba, el señor Castro. Raúl Castro. Creo que es fundamental. Pepe. Claro. Sí, y bueno, yo creo que el presidente se empeñó en mejorar la relación con Cuba. ¿Están en frías las relaciones o estaban frías desde el tiempo de Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid hizo un viaje la víspera de entregar el poder y ya fue así una visita de compromiso. Por cierto que me tocó cubrirla y yo estuve en la reunión ahí a un lado de Castro.
Y él dijo, chico, llegaste tarde, pero llegaste. Entonces, eso habla. Para el récord. Así es. Salinas tuvo muy buena relación, muy buena relación con ellos. Pero después con Zedillo ya no, y los panistas, pues por supuesto que no. Y el come si te vas fue definitivo. Entonces, en ese sentido, que bueno, lástima que México no tuvo una participación activa en esta renovación de relaciones, en este acercamiento, y hay que ver cómo se recompone también la relación con Sudamérica, con el ALBA específicamente, porque la izquierda, aunque haya felicitado el gesto de Barack Obama, quién sabe cómo reaccione más adelante comercialmente, sobre todo si les acaba el patrocinio o la tutela que tenían Venezuela y otros países con Cuba. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y al final del 2014 también. A nombre del equipo, a nombre de todos nuestros compañeros que trabajan aquí en el estudio y por supuesto mis compañeros de Mesa Cuadrada, feliz año para usted y su familia. Muchas gracias. Gracias, felicidades.